¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Cafeína Activa. Mi nombre es Enrique Castillo. Y en esta ocasión vamos a hablar de una de las situaciones que llamó mucho la atención y vamos a hacerle un pequeño análisis porque hay que darle un poquito de fondo al respecto. Nos referimos a toda la situación del Parlamento Europeo. Y es cierto, ya lo hemos escuchado, estuvimos hablando de ellos, ya sabemos que los traemos de botana, que los tenemos puestos en las granjas y los traemos con demasiados memes. Sí, es correcto, del Parlamento Europeo. Jóvenes, para la gente que nos está viendo, una situación que es muy importante que debemos de analizar sobre este concepto. ¿Por qué atacaron al presidente Andrés Manuel? ¿Por qué están ocupando la parte del periodismo? Y esto tiene varias situaciones en cómo se está llegando atacando esta situación, y esto es un análisis multivariado. ¿Por qué? Porque ya viene de una forma internacional, y si viene de una forma internacional tenemos que hacerle un análisis geopolítico y veamos al respecto de ello. El Parlamento Europeo está atacando y se está metiendo de esta manera en primera. Vamos a dar contexto. Las personas que hablaron del Parlamento Europeo son personas de derecha. Vamos a recordar que este Parlamento Europeo tiene un problema muy grande. Y vamos a referirlo con el problema que se tiene en la guerra, desgraciadamente, o el problema más bien que se tiene entre Ucrania y Rusia. A nadie le gustan las peleas internacionales en ese aspecto, y en lo personal no creo que nadie gane nada. Si no es una relación ganar-ganar directamente las guerras. Pero sí creo que tienen un porqué estas situaciones. Sabemos cómo es este problema, por qué se está la famosa llamada invasión de Rusia, pero nunca se cuestiona el porqué y los orígenes de este problema desde 2014. Pues es lo mismo que vamos a ver con el Parlamento, porque se tejen un poco estos aspectos. Y vamos a ver que la parte europea se encuentra en una situación de shock. Son un subyugo de los Estados Unidos. Por eso siguen perteneciendo muchos de ellos y ser miembros de la OTAN. ¿Por qué es importante entonces atacar esta parte de México? Porque estos países que están subyugados de esta manera y encontrando la región de Europa, que de hecho siempre nos han vendido la historia y todo el concepto como una situación eurocéntrica y gringa también, hay que ver que es un continente que tiene muchas carencias de agua, energéticos, entre otros aspectos. Por eso es que la gente que vive en Europa tiene ciertos gastos, los precios podemos verlos caros en comparación a lo que tenemos aquí. Y independientemente de que son dos regiones diferentes y economías en países diferentes, también hay que entender que su falta de recursos no se compara a lo que podemos ver aquí en México, donde tenemos una situación un poco, yo diría, mucho más abundante que la que tienen en Europa. Esto lleva a que todas las empresas que ellos forman deban de tener grandes dividendos a su favor para que ellos se puedan sostener en general. ¿Por qué? Por toda la diferencia de pagos, de corrupción y de movimientos económicos que se realizan con estas empresas que se diversifican en otras partes del mundo. Y esto es lo que pasa, y en específico con la sección española. Hay que recordar que bastantes españoles en el Parlamento Europeo estuvieron hablando, denostando y haciendo inferencias de que en México hay una sangría. Y aquí es donde vamos a empezar a hacer el análisis. No tengo problema en escuchar que el Parlamento esté preocupado en este momento por la situación de los periodistas en México. Me llama la atención que si hablan de la muerte de la libertad de expresión de los periodistas en México, ellos le acaban de cortar las transmisiones, o sesgaron más bien las transmisiones en diferentes países de Russia Today o de Sputnik. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué ustedes son los jueces de quién tiene la palabra absoluta o de quién tiene la verdad? Si la verdad es una situación que todos vamos buscando en el día a día. Entonces ahí ya empiezan ustedes a marcar una parte de su cinismo y de su doble moral. ¿Por qué? Porque el análisis que ustedes traen no es por preocuparse por los periodistas. Si se van a preocupar por muertes, preocúpense por todas las muertes de los africanos que llegan a Europa. Preocúpense por las muertes que hay en Europa, por el racismo que existe grande en diferentes países. ¿Cuáles? Me refiero a toda la zona balcánica, una de las zonas más racistas que existe. En Croacia, en Serbia, en Armenia. ¿Por qué no se preocupan en hablar sobre lo que fue el genocidio armenio? Algunos de ustedes ni lo reconocen, pero sí le reconocen el genocidio que hubo, el holocausto con los israelíes, que nosotros con la sección judía, que nosotros también lo reconocemos, pero es vulgar
que ustedes se preocupen porque muchos países lo reconozcan y no reconozcan, por ejemplo, el genocidio armenio. Para que vean la doble moral que ustedes tienen. También debemos de recordar que ustedes se les olvida a todos aquellos pobres que están viviendo en Europa, que no han hecho nada por ellos. Vean a todos los africanos en España, que viven en túneles, en coladeras. ¿Y ustedes qué hacen al respecto? Ustedes no hacen nada. O lo que le pasa a los turcos en Alemania. ¿Por qué no hablan de ello? ¿Por qué no se preocupan? ¿Por qué no hacen un parlamento para decir, sí, aquí en Europa, en Alemania, pasa esta situación? ¿Por qué? Porque nuestro racismo y nuestro clasismo nos lleva a comportarnos de esta manera con toda la gente. Lo mismo que ustedes están haciendo al momento de querer venir a hacer injerencia en México. Y lo quieren hacer, sí, ¿por qué? No por los periodistas. La verdad es que a ustedes los periodistas les valen madre. Sus vidas les valen madre. Y si no les valieran, no hubieran tapado a estos medios rusos para no dejar a familias sin comer. No, lo que a ustedes les interesa son que estos medios españoles, porque aparte se junta con la llegada de este grupo español para hablar con los altos cargos mexicanos sobre la situación y la relación que debe de tener no solamente Europa, sino con España y México. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a que ustedes vienen y lo dijeron muy claro junto con Olga Sánchez Cordero, ahí lo vieron, cómo este personaje llega a hablar y decir que es importante ver que para las empresas y para la Unión Europea pues, encontrar una estabilidad en México. No, señores, ustedes no tienen ningún recurso. En todo caso, si ustedes quieren venir, muestren una estabilidad y no la muestran, porque ni siquiera son capaces de salirse de ser miembros de la OTAN y seguir un grupo de guerra completamente para estar atacando a una potencia económica. Eso es muy absurdo, dispararles al pie. Lo que pasa es que ustedes vienen con los españoles para que Iberdrola tenga el control energético aquí, porque saben que es un negocio brutal. Por los cambios de temperatura que tenemos, por lo que se les puede chupar y querer sacar a la gente aquí. Es por lo que ustedes vienen por ese negocio, para sostener a esas empresas europeas que les permitan que ustedes no vayan cayendo. Para que Iberdrola, para que Naturgy y todo este tipo de empresas les sigan pagando a ustedes, inclusive como parlamentarios, para hacer este tipo de shows. No vengan a mentir. Es por eso que cuando el presidente les manda la carta, no se sientan ofendidos. Ofendidos nosotros de que ustedes, que todavía creen que son una situación colonizadora, que no tienen ni agua para tomar o para bañarse, quieren venir a decirnos aquí o a decir qué vamos a hacer con nuestros recursos. Preocúpense por lo que ustedes no tienen, pero no vengan a querer a mamar de aquí nuestros recursos. Sálganse de este país si vienen de esa forma. Si vienen a ser hermanos o amigos, simplemente son bien recibidos, como es recibido cualquier persona. Saben que en México somos fraternos, pero no somos tontos. No. No somos tontos, porque no nos dejamos maicear ya. Tal vez antes podemos estar callados, ahora no. Ahora a los que arrean son a ustedes. Por eso es que este capítulo se llama Parlamento Europeo. De ser ovinos a pasar a ser bovinos. Muchas gracias.